desde México. Le damos la bienvenida a este evento internacional del primer Congreso Internacional de Educación en Línea por una educación sin distancia de la Universidad de Integración de las Américas. La doctora Beatriz García Castro, ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco de México, y va disertando sobre Programa Emergente de Educación a Distancia en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es doctora en Ciencias Económicas en la UAM, magíster en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y licenciada en Economía en la UAM Azcapotzalco y profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica en su país. Su trabajo de investigación actual se inscribe en el programa Redes y Cooperación en las Relaciones Productivas de México, perteneciente al área de investigación Relaciones Productivas de México de la UAM, y actualmente es secretaria académica de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida, doctora Beatriz García Castro, un placer tenerlos con nosotros y queda a cargo su presentación. Muchísimas gracias, realmente para mí es un honor estar aquí en este evento tan importante. Agradezco la oportunidad que se me da por estar colaborando y contribuyendo un poco en estas reflexiones colectivas sobre qué es esto de la educación a distancia y cómo la hemos vivido y cómo nos hemos acercado a veces de forma bastante contingente, porque ese es el término, ante esta pandemia que ha atacado al mundo. Agradezco a UNIDA por esta enorme oportunidad de mostrar lo que ha sido la experiencia y compartir con todos ustedes la experiencia que tuvo la Universidad Autónoma Metropolitana de México, de la Ciudad de México. La universidad prácticamente toda ella está en la Ciudad de México, solo uno de los planteles tiene 5 planteles, solo uno de ellos no está en la Ciudad de México. Es una de las universidades más importantes que tenemos en México, una universidad pública, y para mí es un privilegio estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes, con las personas que nos acompañan, cuál fue nuestra experiencia y qué cosas tenemos enfrente en la agenda y cuáles son los retos que tenemos por enfrentar. Nuevamente agradezco la invitación y bueno, ahora voy a platicarles un poco esta experiencia. La voy a platicar desde 2 ángulos diferentes. En la universidad nosotros, como lo dijeron en el momento que me presentaron, yo soy la secretaria académica de la unidad Azcapotzalco. Es una de las unidades más grandes de nuestra universidad. Mi universidad tiene 5 unidades, 2 unidades fueron creadas muchos años, mi universidad tiene 47 años de existir, y en esta universidad durante muchos años solo hubo 3 unidades que fueron las 3 iniciales. Estas 3 unidades son la unidad Azcapotzalco, la unidad Iztapalapa y la unidad Xochimilco, que se crearon en 1974. Para tener una idea, yo soy la secretaria académica de una de ellas y la visión que voy a compartir en algunos momentos va digamos, a agregar la información particular de la unidad Azcapotzalco a lo que ha sido todo un proyecto de trabajo que involucró a toda la universidad. Entonces voy a empezar por hacer algunos más antecedentes porque es importante comentar que cuando uno habla de qué tipo de acciones se tomaron y cuáles fueron las políticas propuestas y cuáles fueron las reacciones, no podemos nunca dejarlas del contexto específico, no solo en el contexto de pandemia en el que estamos involucrados y creo que todos estamos claros de ello, sino particularmente conocer estos antecedentes que tienen que ver con nuestra propia universidad y que tienen que ver justamente con
con la idea de cómo desde la educación superior enfrenta esta coyuntura con estructuras diferentes. Quiero comentarles que uno de los temas que no es sencillo y que a veces si no lo vemos en este contexto nos podemos perder, es que la Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad con una gobernanza absoluta, no sé si absoluta, pero prácticamente absolutamente horizontal. A diferencia de otras instituciones donde uno puede decidir que vamos a implementar algún tipo de políticas o vamos a hacer algún tipo de proyectos o vamos a abrir una escuela en línea o vamos a abrir una nueva licenciatura y simplemente el resto de la universidad acompaña una decisión que fue tomada de manera jerárquica. En el caso de la Universidad Metropolitana es caracterizada y es conocida por ello por tener una estructura de gobierno muy horizontal, donde las decisiones son decisiones colegiadas a partir de consejos y colegios académicos que se forman con representatividad de todos los participantes en la universidad, de alumnos y alumnas, trabajadores y trabajadoras, personal que tiene puestos de cargo administrativo académico, como son los jefes de departamento, directores, rectores, hay 5 rectores, hay 15 directores, hay 45 jefes de departamento, hay 45 profesores, representantes, ¿no? Es un poco, al hablar de esta estructura administrativa, es muy importante porque justamente habla de los desafíos que tenía la universidad para poder volcarse de una universidad que estaba planteada en enseñanza absolutamente presencial. Nuestra universidad tiene 45,000 alumnos a nivel licenciatura, más o menos, más 3,000 alumnos, más o menos, estoy dando números redondos, más 3,000 alumnos a nivel posgrado, y casi todos ellos, 99% de estos alumnos, estaban en educación presencial y con programas de estudios presenciales y que, digamos, en muy pocos espacios nosotros habíamos logrado incorporar la no presencialidad. Sí lo había un importante trabajo en términos de algunos posgrados que ya tenían una actividad semipresencial, especialmente en el área de posgrados. También los teníamos en el caso de algunas de las licenciaturas. De hecho, algo que consideramos que fue muy favorable para enfrentarnos a este periodo de pandemia y de educación a distancia fue justamente que en diciembre del año pasado se había aprobado por primera vez las licenciaturas en una modalidad semipresencial en un pequeñísimo número y proporción de la enseñanza que se da a nivel de licenciatura. Sin embargo, era un esfuerzo importante y un logro importantísimo en la estructura de la jerarquía y esta estructura horizontal de decisiones que ya caracterizado. Entonces, en diciembre del año pasado se aprobó tener 2 licenciaturas a nivel semipresencial, de hecho eran así, llamadas así. Era la licenciatura de administración que se impartía en 2 planteles, en 2 de las unidades académicas de las que he hablado, en la unidad Azcapotzalco y en la unidad Lerma, y teníamos una licenciatura, la licenciatura en ingeniería electrónica, que también se pensó que podía darse en forma semipresencial. Y por primera vez empezaron a dar estas 2 licenciaturas con un grupo, cada una de ellas de las que estoy hablando, es decir, un número muy reducido de estudiantes, en enero de este año. Esto posibilitó varias cosas y lo planteo como algo muy importante porque posibilitó la estructura institucional en términos de lo legal que tiene que acompañar a una propuesta de no presencialidad para poder abrir espacios a pensar la universidad de manera no presencial y en forma remota. A partir de esto se organizaron diferentes grupos de trabajo
que posibilitaron que en el momento en que nosotros nos encontramos en una situación de pandemia, se organizan grupos de trabajo que ya estaban en esta reflexión. Por cierto, tenemos muchos años haciendo una enorme reflexión sobre cómo llegar a esta. Hay muchas cosas que se habían avanzado en educación a distancia, sin embargo, en términos de los planes y programas de estudio, de permitir una licenciatura en forma no presencial, era donde estábamos atorados por una cuestión legal y organizativa. Entonces, los grupos de trabajo que ya tenían un enorme avance, de hecho ya existían en casi todos los planteles de los que he hablado, existían plataformas de apoyo a la enseñanza en modalidades presenciales, pero se usaban muchos instrumentos de educación virtual en cada una de estas escuelas, en cada uno de estos planteles, de forma bastante recurrente, aunque los profesores tendríamos permanentemente que estar dando clases de manera presente en nuestros salones de clase. Utilizábamos los instrumentos como instrumentos de apoyo, no como instrumentos básicos de comunicación, sino simplemente como instrumentos de apoyo. Entonces, cuando aparece el tema de la pandemia en nuestro país, ya después de que varios países habían entrado en una condición de crisis, nosotros tenemos que enfrentarnos a cómo resolver el poder seguir dando atención a nuestra comunidad, buscando cubrir distintos aspectos. En primer lugar, lo que nos encontramos, supongo que como casi todos, no creo que sea una situación exclusivamente de la UAM Azcapotzalco o de la UAM en su conjunto. Puedo decir que en México en algunas cosas hacíamos unas respuestas mucho más rápido que otras instituciones, pero en otras cosas no. Lo que es cierto es que a nosotros, en el momento en que la crisis sanitaria se torna más fuerte y nos obliga a tener un sistema de distancia, la UAM estaba, por una cuestión de calendario, había terminado exactamente su periodo de clases y estábamos en el periodo por iniciar las evaluaciones finales de este periodo de clases, cosa que no sucedió con otras instituciones. Eso nos dio un pequeño periodo de pauta que nos permitió efectivamente trabajar en ese periodo de pauta de manera muy intensiva para recuperar las experiencias que teníamos, para hacer un diagnóstico de las capacidades institucionales que teníamos para responder a una necesidad de tener educación sin presencialidad, porque eso era lo que estábamos enfrentando. Era mucho menos que pensar educación a distancia, porque la educación a distancia requiere mucho más cosas, y una necesidad de mantenernos como comunidad y sobre todo como una universidad que está atendiendo los problemas sociales a los que se enfrentaba nuestro país y en general el mundo. En esta coyuntura, nosotros logramos trabajar, digamos, en distintos equipos conformados en algunas ocasiones por el rector de la unidad Azcapotzalco, en otras ocasiones equipos conformados por el rector general de nuestra universidad, en un trabajo profundo de diagnóstico que buscara cubrir cosas elementales que de hecho son aquellos elementos que la propia UNESCO marca como elementos fundamentales a atender en las condiciones de pandemia. Entre estos elementos, por supuesto, sabemos todos la preocupación por tener una educación incluyente, por cuidar, proteger la privacidad y seguridad de los datos de las personas que participen, aplicar soluciones a los problemas psicosociales de la enseñanza de educación superior, plantear los programas de desarrollo y aprendizaje a distancia de forma pública y organizados, proporcionar a los docentes y alumnos asistencia en cuanto a la utilización de herramientas digitales, combinar los efectos adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones de plataformas, establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y el seguimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, etcétera, ¿no? Mencioné solo algunos de los elementos que creo que todos nosotros conocemos sobre las líneas que la UNESCO está dando o dio en aquel momento como las líneas generales que tendrían que ser atendidas. Por supuesto, si ustedes ven en esta lámina, parte de lo que yo estoy planteando
algunas de las cosas que eran importantes retomar. La idea del convencimiento que puse al final tiene mucho que ver con esto que hice mención al principio sobre nuestra estructura de gobierno horizontal a través de consejos y colegios, porque es muy difícil cuando se tiene que hacer un programa emergente, como tuvimos que hacer todos nosotros ante esta condición de pandemia, es muy difícil coordinar estructuras que se han caracterizado por existir y permanecer en forma horizontal. No obstante, hubo una respuesta bastante favorable de la comunidad a partir de muchísimos trabajos, y estos trabajos, por supuesto, incluyeron, por supuesto, diagnósticos específicos sobre qué era lo que estaba pasando en la universidad y cuáles eran las condiciones para poder mantener una de las cosas que más nos preocupaba, que era la inclusión de nuestra comunidad estudiantil particularmente. Nosotros, la Universidad Metropolitana se caracteriza por tener una amplia cantidad de estudiantes que tienen condiciones económicas adversas, muy adversas, y a veces esto implica tener ingresos muy bajos y condiciones, digamos, socioeconómicas más difíciles que en otras instituciones de educación superior. Por lo tanto, una de las cosas que nos preocupó más fue identificar con claridad si nosotros íbamos hacia un proyecto de educación a distancia, qué tipo de capacidades tenían nuestros estudiantes para darle seguimiento a lo que nosotros hacíamos. Y durante este periodo que mencioné antes, que fue un periodo de pausa, donde la universidad estuvo prácticamente un mes, se cancelaron las actividades presenciales de toda la universidad, digamos, de alguna manera se congeló hacia afuera en términos de los alumnos, pero la universidad trabajó ampliamente para identificar cuáles eran estas capacidades de los alumnos, y se levantó una encuesta. Yo le llamo censo, me gusta decirle censo porque la encuesta realmente fue prácticamente para todos los estudiantes que estaban inscritos en la universidad. De todos los planteles, solo uno en Xochimilco, por condiciones particulares de este plantel, no pudimos encuestarlo, sino solamente hacer no pudimos censarlo, sino solamente hacer una encuesta. En ese plantel se logró tener la respuesta de prácticamente casi 90% de los estudiantes. De todos los demás tuvimos la respuesta de todos los estudiantes inscritos para conocer sus capacidades de conectividad. Gracias a esta encuesta o este censo, nosotros logramos identificar que aproximadamente 11% de nuestros estudiantes no tenían conexión de internet en sus casas, lo cual, por supuesto, es esta tabla. Ahí tiene algunas de las preguntas que se hicieron. Estas primeras son preguntas directamente de las encuestas, que están marcadas en blanco. Las que están después ya eran, digamos, combinaciones de los que cumplen la característica 1 con la característica 2, y con este dato, que es un dato importantísimo, nosotros identificamos que había en total más de 3.000 alumnos, 3.782 alumnos que no tenían internet seguro en casa. Además de ellos, muchos no tenían una condición de conectividad a través de una tablet o una computadora. La mayor parte de nuestros alumnos generalmente consultan todo lo que tiene que ver con internet a través de su teléfono. A partir de esto, de este diagnóstico y a partir de otros diagnósticos que se hicieron en la universidad, como fue el diagnóstico de las capacidades en términos justamente de las plataformas ya existentes en la universidad para la educación remota, ver cuántos cursos estaban puestos en ellos, cómo podíamos fortalecer la educación de los, no la educación, sino la habilitación de los profesores en el uso de nuevas tecnologías, a ampliar la oferta que la propia universidad estaba dando, tanto para profesores como para alumnos, en estas capacidades. Buscamos justamente atender todos estos elementos para poder enfrentarnos a algo que era la educación remota. En el Inter también, en esta preocupación que mencioné al principio, la preocupación que tiene que ver con atender a nuestra comunidad, no solo en el espacio estricto censo académico educativo, sino en otros aspectos que nos han parecido fundamentales y que hoy con la contingencia los tenemos claros como elementos fundamentales.
Se hicieron una serie de trabajos de inmediato, de hecho fue muy interesante la respuesta inmediata en cuanto empezamos a tener condiciones de aislamiento social por la contingencia dada por la COVID-19. Inmediatamente en la universidad, este es el caso, esto que estoy ilustrando ahora sí es el caso de la unidad Azcapotzalco, que creo que fue una de las plataformas primeras lanzadas en la universidad. Se abrió una plataforma que se llama, hoy está habilitada y realmente es una excelente plataforma, que se llama Contingencia Ask UAM MX. En esta plataforma lo primero que se hizo fue tratar de mantener a la comunidad informada de qué estaba pasando, informada desde el punto de vista institucional, social y de salud. Y en segundo lugar, dar una serie de elementos para ayudarnos a mantenernos en condiciones de cierta estructura emocional que nos permitiera pasar una contingencia que se estaba decretando en ese momento de aislamiento social absoluto, pidiéndole a las personas que se mantuvieran en sus casas, encerrados, sin tener ninguna actividad, que fue un periodo prácticamente de un mes. En esta contingencia, justo en ese periodo, mientras trabajábamos en cómo poder ofrecer la docencia que era indispensable, las evaluaciones, por otro lado se les dio a la comunidad la posibilidad de tener elementos de información, de entretenimiento, de esparcimiento, de deporte. En un inicio, he de reconocerlo, no eran nuestros. Lo que hacíamos es que hacíamos ligas a decir, miren, en el museo de tal, que podría ser museos mexicanos o museos de otros países, se está permitiendo tener una visita virtual, o hay la Filarmónica Nacional o la Filarmónica de Berlín está dando este concierto, y poco a poco empezamos a cambiar desde tener elementos externos de la institución a ir proporcionando nuestros propios elementos. Entonces empezamos a hacer salas virtuales de las galerías de arte que teníamos en la propia universidad, a tener elementos deportivos de la propia universidad, etcétera. Con todos estos elementos que he mencionado, aquí hay un poco más de esta idea de los soportes que se dieron. Los soportes tenían que ver con, por ejemplo, que me parece importantísimo, generar infogramas o infografías, como se les quiera llamar, y tutoriales en términos a los manejos de las plataformas, y justamente de plataformas diversas, porque fue parte del diagnóstico que se hizo. Si nos encerrábamos o si nos buscábamos en el momento tratar de llevar a toda la universidad a una sola forma de reaccionar a través de la educación en línea por la vía de las aulas establecidas en la universidad, no íbamos a tener la capacidad, porque no estaba la capacidad ni de docentes ni institucional para tenerlo solo en una forma. Con todo esto puesto, la universidad en abril de este año decidió aprobar una cosa que se llamó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota. Justo no se reconoce que sea educación a distancia, falta para que sea educación a distancia, pero este proyecto emergente de educación remota lo que nos permite es incluir distintas cosas. Fue un proyecto incluyente, se hizo en parte del proyecto, voy a mencionarlo rápidamente en una lámina posterior, pero quiero detenerme en esta lámina porque vale la pena. Se hizo una entrega de tablets con datos para todos los alumnos que habían contestado en la encuesta que no tenían capacidad de conexión. Es decir, 11% de nuestros estudiantes que habían dicho que no tenían cómo tener conectividad, se les dio la posibilidad de tener una tableta que la universidad les dio con conexión de datos para poder tener educación remota. Eso fue lo primero. Entonces fue incluyente, fue flexible, porque lo que se dio fue posibilidad tanto a los profesores de elegir diferentes formas de acercarse a la educación remota, no solo a través de las plataformas institucionales, sino a través de otro tipo de plataformas. Fue flexible porque a los alumnos se les dio la posibilidad de entrar a la educación remota sin tener consecuencias administrativas por el hecho de tener que abandonarlo. En esta idea se pensó mucho en que las condiciones adversas que enfrentan nuestra sociedad y particularmente nuestros estudiantes, alumnos y alumnas, implica que muchos de ellos tuvieron problemas familiares de salud, de desempleo, económicos, de
incluso de vivir en lugares donde no son óptimos para el estudio, y por lo tanto se consideró en el programa que aquellos alumnos que entraran a estudiar y no pudieran avanzar y concluir exitosamente los requisitos académicos para la evaluación aprobatoria de sus cursos, simplemente no aprobaban, pero no se les tomaba como un elemento dañino o nocivo en su trayectoria académica. Fue multitecnológico porque se les dio la opción tanto a alumnos como profesores de usar formas, instrumentos, esta tabla que tengo puesta en la parte superior, formas de instrumentos de comunicación y de seguimiento de actividades sincrónicas y asincrónicas como pudieran, es decir, lo que se hizo fue la universidad los ofreció, dio cursos, dio talleres, dio apoyo para poderse montar en distintas plataformas y poder seguir y la comunicación entre la comunidad académica y la comunidad estudiantil, y fue contingente en términos de saber que estábamos haciendo una respuesta inmediata. A partir de este proyecto emergente se logró tener, en primer lugar, aquí hay la tabla de la distribución de las becas en especie, de la cual ya hablé, entonces me la voy a saltar en este momento, dado el tiempo pequeño que me queda. Comentaré simplemente que lo que logramos hacer a partir de este proyecto emergente es, en primer lugar, entrar a las evaluaciones, aquellas que suspendimos. Yo les hablé muy al principio que habíamos suspendido unas evaluaciones. Lo primero que logramos fue hacer estas evaluaciones de recuperación. Después logramos tener ya ahora, a estas alturas, prácticamente dos trimestres que se están llevando con esta modalidad de evaluación, de enseñanza remota. Puedo decirles que gracias a este programa, en primer lugar, muy al principio, la mayor parte de lo que logramos hacer fue que los alumnos lograron presentar exámenes de recuperación en una proporción mayor que en otras condiciones. Ya sabemos que los trimestres no son comparables, pero es mayor que en otras condiciones. Logramos hacer que nuestros estudiantes aprobaran y siguieran y continuaran con su trayectoria académica, que era una de las cosas que más nos preocupaba, no perder las trayectorias académicas de los alumnos. Podemos considerar que hay que reducirlas, tal vez no las tengamos al mismo ritmo, pero no perder a nuestros estudiantes era una de las cosas que de verdad nos angustiaba. En segundo lugar, puedo decirles que de los alumnos a los cuales se les dio las becas en especie, 78% logró mantener su continuidad en la universidad gracias a ese efecto, y hoy los tenemos inscritos en sus licenciaturas o posgrados. Gracias a este enorme esfuerzo, se logró que una gran cantidad de alumnos transitara favorablemente a través de este periodo que ha sido mucho más largo del que cualquiera de nosotros se lo hubiera imaginado. Por supuesto, estos buenos resultados que he dicho, en realidad ha implicado también hemos hecho también muchos trabajos, hemos hecho una serie de trabajos de evaluación y seguimiento hasta donde podemos, porque en realidad lo que hemos notado es que todos tenemos una enorme carga de trabajo, que eso es lo que ha implicado para todos, ¿no? Pero en este seguimiento hemos aplicado ya varias encuestas, se han hecho entrevistas a diferentes agentes de la universidad y nos han permitido identificar algunas de las problemáticas que ha enfrentado esta enseñanza remota. En general, llama la atención que para los estudiantes ha sido un poco más difícil la transición hacia la enseñanza remota que lo que fue para los profesores. En general, las preguntas, en todo lo que se hablaba en términos de valoración, nosotros notábamos que para los profesores que ya no habían reportado que no era difícil, que era muy difícil y que había implicado una carga de trabajo, en realidad al entrar al proceso de la enseñanza, sentimos que los profesores lograron tener como un poco más de tranquilidad. En cambio, los alumnos se sintieron muy agobiados por el trabajo y en parte probablemente tenga que ver con que para ellos también ha tenido que implicar una múltiple capacitación en el uso de diferentes tecnologías, porque como el proyecto que planteamos era un proyecto multitecnológico, a los alumnos se les ha pedido simultáneamente que utilicen plataformas diferentes de acuerdo a lo que los profesores han utilizado para el seguimiento de la docencia. Otra de las cosas que los alumnos detectan justamente es un problema de falta de comunicación.
y no tiene que ver con la sincronía o no sincronía de las clases, sino tiene que ver con que en muchas ocasiones los alumnos sienten que cuando están en forma presencial hacen una pregunta y de inmediato tienen la respuesta que se requiere de profesor y tienen la posibilidad de tener esta forma de pregunta-respuesta también con sus comunidades estudiantiles, cosa que se ha perdido un poco. Para subsanar la idea de pérdida de presencia de las comunidades estudiantiles, se han buscado soluciones institucionales que no han sido del todo satisfactorias, pero van avanzando, como la creación de un chatbot que permite justamente contestar de manera inmediata a los alumnos. Es un proyecto muy interesante emanado de la comunidad estudiantil y de la unidad de Iztapalapa. Se han hecho una serie de elementos como mantener permanentemente la atención en la salud mental y salud de los alumnos. La próxima semana, por ejemplo, la universidad tiene una semana de salud mental para hablar justamente de los impactos y el tratamiento de nuestros estudiantes en esta serie de elementos. Sin embargo, creemos que hay muchos trabajos pendientes en realidad. A pesar de que creemos que hemos dado buena respuesta de manera exitosa a la problemática que teníamos, que era seguir trabajando en términos de la educación básica, esencial, y seguir trabajando con los alumnos, nos quedan muchos problemas. Logramos resolver cosas como el examen de admisión, hacerlo totalmente en línea, cuando antes, bueno, no totalmente, se hizo un pequeño espacio para los que no tenían capacidad de hacerlo en línea, hacerlo presencial. También en este caso se pensó en ser incluyentes, pero resolvimos todos esos problemas, pero creemos que en la parte de la didáctica, de lo que es la educación a distancia, todavía nos falta lograr enfatizar lo que tendrían que ser el diseño instruccional de los cursos y ese tipo de cosas que son fundamentales y que por el agobio del tiempo pues no lo hemos podido concluir. Como estoy ya pasada de tiempo, dejo ahora aquí mi presentación, les agradezco la oportunidad y prefiero dejar el tiempo por si hay algún comentario, alguna pregunta que se me quisiera hacer, yo estaría encantada. Agradezco su atención y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su presentación sobre la conferencia del Programa Emergente de Educación a Distancia que están realizando ustedes ahí en México, y que es de sumo valor justamente para nuestro país, porque el tema de la pandemia ha impactado tanto que no ha dado tiempo para un proceso gradual de adaptación de lo que es la utilización de la educación virtual. Fue abrupto y que obligó y nos obliga a todos a una adaptación rapidísima. Y al respecto, hay preguntas del auditorio que la traslado, son 3 preguntas. La primera dice: ¿cuáles son los objetivos de estos programas emergentes de educación a distancia que usted mencionó? El principal objetivo era precisamente dar continuidad a la trayectoria académica de nuestros estudiantes, de esta gran cantidad, más de 45,000 alumnos que tiene nuestra universidad. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo conseguirlo? En términos de lo que todos creo conocemos de la importancia de la educación superior, y uno de los diagnósticos más claramente reconocidos como importantísimo para el éxito de las educaciones de todas nuestras sociedades, es que haya continuidad. El romper la continuidad en la educación es grave, porque normalmente un alumno que se va de la universidad tiene una baja probabilidad de volver. Entonces, si nosotros en este momento, que era un momento de pandemia, y que por cuestiones sanitarias y económicas y sociales y todo lo que conocemos, perdíamos a nuestros alumnos, lo primero que pasaba era que poníamos en riesgo la posibilidad de que ellos, a la postre, concluyeran sus estudios. Ese es un tema de muchísima preocupación. Y la otra preocupación es
justamente validar lo que es nuestro sentido como institución de educación superior, validar la idea de que nosotros estamos para apoyar a nuestra sociedad y que una de las formas fundamentales de apoyar a nuestra sociedad es dando los elementos de aprendizaje que les permitan reaccionar en la vida. Entonces, el sentido fundamental era dar continuidad a estas actividades. Y ese sentido creo que sí se logró. Tenemos dificultades, pero ese objetivo sí se logró. Gracias. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta dice, a partir de estos proyectos, los resultados se ven reflejados en lo aprendido por los estudiantes y docentes, es decir, se hace ese monitoreo para ver hasta qué punto ha resultado, qué resultado satisfactorio o no, ¿verdad? Con respecto a esos proyectos que mencionó. Se ha hecho, bueno, hay muchas formas de mirar los resultados, ¿no? Una de ellas, siempre cuando yo he estado en algunas comisiones de la universidad que están hechas para hacer evaluaciones y seguimiento de lo que ha pasado en este proyecto, siempre he dicho para mí que si el objetivo era lograr continuidad, pues obviamente la evaluación de la eficiencia del proyecto se tiene que medir en cuánto estamos logrando dar continuidad con calidad académica, porque la calidad académica no la hemos bajado. Y eso se está logrando. Ahora, creo que hay mucho del aprendizaje que se nos está yendo de la mano por no tener la forma previa de sintetizarla y darle seguimiento. Y se está intentando hacer, se están tratando de formalizar y darle seguimiento para justamente decir cómo recuperamos todas estas experiencias. Pero las experiencias de aprendizaje que se han tenido en términos de lo que es el uso, por ejemplo, el uso de tecnologías, ha sido enorme, ¿no? Enorme. ¿Cómo recuperarlo cuando la situación de pandemia, que puede pasar, que tarde todavía, por desgracia, mucho tiempo, nos permite regresar parcial o totalmente a la presencialidad? ¿Cómo recuperar esos aprendizajes para que efectivamente la calidad de la docencia en línea se pueda mantener? Y cómo además esto también nos permite reflexionar en la calidad de la docencia presencial, que para mí es lo más valioso, pensando en la estructura de mi propia institución, donde gran parte de la atención que se hace a los alumnos es a través de la presencialidad. Entonces, ¿cómo regresar a que esto nos dé herramientas de seguimiento de calidad académica para docentes y para los y las alumnas de nuestra institución? Entonces, sí estamos teniendo seguimiento, sí tenemos evaluaciones, sí se hace, de alumnos, de profesores, permanentemente se están haciendo encuestas de evaluación, entrevistas de evaluación y seguimiento. Sin embargo, sí existe esta sensación de que es mucho más la información que tenemos en nuestro entorno que la que podemos sintetizar, y que eso también es una tarea que tendremos que enfrentar de manera más o menos próxima para no perderla. Excelente, doctora. La tercera pregunta es, ¿cómo fue gestionada la curva de aprendizaje de los actores principales en relación a la implementación de la educación a distancia a partir de la experiencia de ustedes? Eso es sumamente interesante porque la curva de aprendizaje ha sido pues larga. Vuelvo a comentar que al principio en la universidad en realidad había ya mucha experiencia de elementos parciales de educación a distancia, pero no estaban coordinados, ¿no? Y la pandemia nos obligó, y parte de lo que ha dejado esta pandemia, como ha dejado muchas cosas malas, pero ha dejado algunas buenas, pero esas buenas son muy buenas, creo yo. Parte de lo que ha dejado como un elemento muy importante, yo personalmente lo he vivido y estoy sorprendida. Yo soy una académica en la universidad, yo tengo 35 años, 36 ya casi de trabajar en mi universidad, en distintos elementos, como ustedes lo oyeron. Es la primera, mi universidad tiene 5 planteles y siempre funcionaba mucho como que de forma muy dispersa, cada uno en sus habilidades, en sus obligaciones, porque es parte de la estructura
que la universidad se dio a una estructura organizacional de ese estilo. Y es la primera vez que yo veo que hay una confluencia grandísima en trabajo colegiado de dirección y armonización de los trabajos universitarios, que para mí esa es una ganancia enorme. Por ejemplo, antes de la pandemia salió un acuerdo firmado por creo que son 15, 20, 25 por 3, y 15 directores de división de toda la universidad diciendo que estaban apoyando en la educación semipresencial. Eso nunca lo había visto yo en mi universidad, ¿no? Entonces, creo que la curva de aprendizaje se aceleró muchísimo gracias a que las condiciones obligaron a esta coordinación y comunicación entre todos para poder generar una armonización. Ahora, el aprendizaje, en realidad, pues estamos pensando que desde mayo de este año hasta ahora seguimos aprendiendo y seguimos difundiendo. Y al principio fue radical la necesidad de infogramas, cursos, talleres. Hoy siguen habiéndolos, pero no son ni tan demandados ni tan necesarios como fueron al principio, porque la propia comunidad universitaria en cada uno de sus espacios se comunica, se comparte y se ayuda, como siempre sucede en las curvas de aprendizaje, se hace una difusión de la información existente y eso llega a permitir que haya un aprendizaje un poco más homogéneo. Gracias, doctora. La última pregunta es, creo que es una pregunta, es muy prematuro hablar de esto, pero a partir de la experiencia de ustedes con el tema de programa emergente de educación a distancia, ¿creen ustedes que la educación a distancia se queda, se fortalece? En Paraguay como que hay una resistencia aún, hay un alto porcentaje aún, quizá el 50% de estudiantes que prefieren más las clases presenciales, que claman por clases presenciales, como que hay un proceso de adaptabilidad, como la situación fue brusca, de adaptabilidad que requiere ese proceso. Entonces, por el tema de costumbrismo, ¿usted cree que esto, después, post pandemia, se fortalece más, queda o va a volver a su sitial de siempre como ha quedado o como estaba avanzando el tema de la educación a distancia? Yo creo que queda bastante, no es fácil. En las encuestas que nosotros hemos realizado también queda claro que nuestros estudiantes añoran regresar a sus instituciones, añoran la convivencia entre estudiantes, añoran ir a los centros de información, a las bibliotecas, estar en la universidad. Eso es un valor universitario que no debemos perder, pero efectivamente el uso de las tecnologías de comunicación para la enseñanza está aquí y nos ha enseñado sus bondades. Por supuesto va a quedar. ¿Cuánto? Depende mucho de nosotros y esa es parte de nuestra preocupación. Tenemos que hacer un esfuerzo explícito para que esto quede en gran cuantía y no simplemente marginal como podría pasar. No podemos volver a hacer los mismos, no, eso es imposible. Todos tenemos estos procesos de aprendizaje, eso que hablamos hace un momento, la curva de aprendizaje, pero estoy convencida de que hay necesidad de hacer esfuerzos institucionales para que esto que hemos aprendido se mantenga en el mayor porcentaje posible. Yo estoy convencida también de que lo que tenemos que hacer, no sé en otras modalidades, pero en el caso de la Universidad Metropolitana, es no perder las ventajas de la presencialidad, pero no necesariamente de una educación presencial. La presencialidad quiere decir asesoría, vinculación, presencia de los alumnos en nuestros campus, etcétera, junto con la enorme potencialidad de permitirle a la gente tener educación a distancia. Entre otras cosas, en México, un estudiante promedio, por lo menos de Azcapotzalco, tarda, el promedio, estoy viendo los promedios, tarda hora y media en llegar a la universidad y hora y media en irse, además de problemas de seguridad en el transporte público. Si nosotros podemos ofrecerles que ellos viajen en horas más cómodas para ellos y tengan la posibilidad de tener acceso a educación de calidad a distancia, estamos haciendo un trabajo pertinente y un trabajo oportuno para ellos. Entonces, estoy segura que queda,
Estoy segura que queda, el tema es cuánto de esto va a quedar realmente. Y ahí depende, creo, del trabajo institucional. Doctora, en nombre de la Universidad de la Integración de las Américas, le damos las gracias